necesito seguir haciendo? Si es que necesito seguir haciendo. Crecimiento cristiano. ¿Cómo crecer en santidad? Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, el tema de hoy es: debo seguir creciendo, no me debo quedar de brazos cruzados, estancado. Muy bien, Pablo estaba contento y con gozo por los filipenses, pero no estaba totalmente satisfecho. De hecho, ni él lo estaba consigo mismo. Más adelante, en esta misma carta, les dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Lo primero, no dormirme en la iglesia. Una cosa hago. Olvidándome ciertamente de lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, fíjate, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay ningún llamamiento fuera de Cristo, tiene que ser en Cristo Jesús. Nuestra lógica muchas veces es la siguiente: si Dios hace la obra, entonces nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Parece ser lo que podríamos pensar, pero resulta que Pablo, después de decirnos que Dios hará su obra en nosotros sí o sí, ora por algo completamente diferente a quedarse quieto. Y es que precisamente Dios está obrando en mí si es que respondo a la responsabilidad que yo tengo de responder a esa obra de Dios en mí. Y si consigo resistirme a esa obra permanentemente, otra vez, si consigo resistirme a ese llamamiento, a esa obra que Dios hace, y lo hago permanentemente, ¿sabes qué? Es que en realidad nunca la comenzó en ti la buena obra. No se puede resistir la obra de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tres cosas necesitamos para que Dios pueda continuar en nosotros esa buena obra? Bueno, pues Pablo dice: más amor aún, y cuando dice aún significa que ya tenían amor, pero que ese amor tenía que crecer, más conocimiento y más discernimiento para poder crecer en santidad. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo. Primera parte: debo seguir creciendo en amor. Dice Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto nos dice Pablo que los filipenses sí que tenían el amor de Dios en sus corazones. Pablo además lo sabía porque se lo habían demostrado los filipenses en muchas ocasiones, ¿no? Desde el primer día hasta ahora, como vimos, a Pablo le habían demostrado los filipenses que tenían amor por él y por la obra. Pero resulta que no era suficiente. Él pide aún más amor en ellos. Vamos a ver por qué. Vamos todos a Filipenses 2, versículos del 2 al 4 y también el versículo 14. Fijaros lo que dice para sacar algunas conclusiones nosotros de lo que pasaba en la iglesia en Filipos. Dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si os fijáis, dos veces insiste con lo de las contiendas. Si Pablo les dice en una carta dirigida a toda la congregación que hagan todo sin contienda ni vanagloria, ¿qué creéis que pasaba en esa iglesia? ¿Que iba todo sobre ruedas? No lo creo. En la iglesia empezaba a aparecer el pecado de la confrontación personal entre sus miembros. Además, el motivo era, y lo estamos leyendo, o podría ser, la vanagloria, y eso les llevaba a las murmuraciones y a las contiendas. Nada nuevo bajo el sol. Vamos todos ahora a Filipenses 4, en el versículo 2 y en el 6, y vamos a ver ahí un ruego y una advertencia. Fijaros, en el 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Ya vemos que había fricciones ahí, ¿verdad? Y en el 6 dice, una advertencia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muy bien. Así que lo que Pablo nos está enseñando es que el amor, el crecimiento en amor entre ellos era fundamental para poder ir superando las dificultades que habían aparecido y que iban a seguir apareciendo en la Iglesia. Puede que al principio se presenten tan solo como sutiles diferencias, pero si el amor no crecía entre ellos, esas diferencias terminarían convirtiéndose en molestas divisiones que harían de su vida en comunidad pues un infierno. Además, si eso continuaba así, y Evodia y Síntique no se ponían de acuerdo y estaban viviendo con afán, sin paz y sin confianza, no podrían dar testimonio a los de afuera, y se lo sugiere en el capítulo 4. Dice, regocijaos para que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero Dios permite estas situaciones con un propósito, ¿de acuerdo? Estas situaciones de confrontación personal en las iglesias tienen un propósito. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál puede ser el motivo? Quiero que prestéis atención, más que nada, para que cuando surjan estas dificultades en la iglesia, no solo nos quejemos de ellas, sino que le demos gracias a Dios por ellas, porque tienen un propósito, ¿de acuerdo? ¿Cuál puede ser el propósito? Promover, animar a que el amor crezca. ¿Cómo va a crecer el amor si todo va como la seda? ¿Cómo va a crecer el músculo de un atleta si no levanta pesos, no? Solo levantándolos podrá crecer en habilidad, en fuerza y en volumen. Pues de la misma manera ocurre con las relaciones personales en la iglesia. En este caso, los pesos para los creyentes son las dificultades que conseguimos superar, pero claro, hay que superarlas para poder crecer, y en este caso, crecer en amor. Las situaciones de las relaciones personales difíciles en el seno de la congregación hacen que forcemos, es que no nos podemos relajar en ello, ni olvidarnos, ni decir, pues que lo aguante otro. Tiene que ser un esfuerzo de cada uno personal, ¿verdad? Hace que nos forcemos, que estiremos el amor que ya tenemos, porque todos tenemos músculos. Si queremos que crezcan esos músculos que ya tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo de levantar un peso. Pues con el amor lo mismo. El amor había sido derramado sobre los filipenses y Pablo les dice, sobre ese amor que ya tenéis, lo que tenéis que hacer es que aún crezca más, ¿no? El amor que ya tenemos, llevarlo hasta a límites que ni nos imaginaríamos que podríamos llegar a tener. Y esto además nos muestra, nos termina mostrando el verdadero amor que tenemos y no el que nos imaginamos que tenemos. Tenemos la tendencia a escaparnos del verdadero amor que nos demanda Cristo. Lo vemos muy claramente en la parábola del buen samaritano, cuando un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, para probarle, qué cosa tendría que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice que lea, ¿eh? El problema no es leer conocimiento, luego vamos a ver, sino extraer una enseñanza de ese conocimiento. ¿Cómo lees? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien dices, le dice el Señor. Ahora vete, hazlo y vivirás. Vivirás eternamente, porque le ha preguntado por la vida eterna. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bien. Preguntarnos quién es mi prójimo es buscar excusas, es poner límites al amor para que no crezca. ¿Cómo lo explicaría? Es decir, como estoy cansado, no voy al gimnasio y no voy a crecer. Es poner límites a un amor que ya tenemos, pero para que no crezca más. Pero el Señor no nos deja elección cuando nos dice primero que el prójimo es cualquiera y que además hay que amarle como lo harías a ti mismo. Y si esto debe ser así con los demás, y Pablo estaba centrado en su congregación, en la de Filipos, ¿cuánto más sería o debe ser entre los hermanos?